Mantenga sus ojitos cerrados por un instante. Señor, queremos estar contigo. Tú eres lo mejor que nos ha pasado, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz. Y Señor, queremos en esta noche descansar en ti. Saber, oh Dios, que tú tienes la respuesta indicada para toda petición en esta hora. Solo tú tienes el poder. No hay otro ser sobre esta tierra. Solo tú, Señor. Traes paz, traes bendición, traes provisión. Traes esa bendición grande que necesitamos día tras día. Y por eso, Dios, te honramos, te glorificamos en esta noche. Y pedimos que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros en este instante, Señor. Señor, que el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en esta noche en cada uno de nosotros. Señor, queremos escuchar tu palabra. Queremos escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra, Jesús. Por eso, Dios, queremos prestar toda la atención necesaria. Y gracias, Señor, por cada familia que ha venido en esta noche. Solo tú conoces el porqué de tu iglesia, de tus hijos. Se han olvidado de este tiempo de adoración, de alabanza, de buscar, Señor, del rostro tuyo, Señor. Y oh Dios, coloca en el corazón de cada uno que a través de los próximos miércoles podamos, Señor, venir en adoración. El viernes, en nuestro tiempo de vigilia, Señor, que podamos venir en adoración, en alabanza. Coloca ese sentir en tu iglesia, en tus hijos, Señor. Gracias, soberano Dios. Bendícenos en esta noche. Glorifícate en cada uno de nosotros en esta hora. Gracias, poderoso Rey. He invitado en esta noche al pastor Julio de Medellín. Vamos a aprovecharlo, que traiga esa palabra de bendición para cada uno de nosotros. Iglesia, la palabra del Señor va a ser expuesta. Y vamos a escuchar con todo respeto, con toda bendición. Y quiero dar la bienvenida a las personas que nos visitan esta noche por primera vez. Estas 3 personitas acá fue en días pasados. Y vienen a congregarse en este lugar y les damos la bienvenida. Esperamos que se sientan bien. Amén. Y Dios les bendiga. Y a todos muchas bendiciones en esta noche. Pastor Julio. Padre, te oramos en esta noche, como lo dice tu palabra en el libro de Efesios, Señor. Oramos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que en esta noche nos dé espíritu de discernimiento, de revelación y de conocimiento en el poder de tu palabra. Espíritu Santo, sabemos que estás aquí. Eres el bienvenido, eres el invitado especial en esta noche a este lugar, y queremos que seas tú hoy el maestro que nos va a enseñar la revelación de tu palabra, porque estamos convencidos del poder de tu Espíritu, porque tú empezaste en nosotros una buena obra. La perfeccionarás y la continuarás hasta que en verdad nosotros demos frutos de justicia y de amor en tu Hijo Jesucristo. Señor, bendecimos esta tu congregación, esta iglesia, Señor, del cielo al mundo, Señor. Y sea pues la presencia tuya y la manifestación de tu Espíritu Santo cada día, que se abran las puertas de este lugar para darte la gloria y la honra que tú mereces, oh Señor. Démosle un aplauso al Espíritu Santo de Dios.
Vamos, hermanos, a la palabra, al libro de Juan. Juan 8. Y lo vamos a escudriñar en esta noche a partir del versículo 31. Porque hoy el Señor Espíritu Santo nos trae una gran promesa. Una promesa de libertad con una condición esencial: de conocer la verdad, y en consecuencia la verdad nos ha hecho libres. Amén, iglesia. Y oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, su palabra. Jesús habla de los verdaderos hijos de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Cuántos hoy confesamos que la palabra de Dios es vida en nuestras vidas? Amén. Si yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, la obra de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros sabéis, hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Lo vamos a dejar en esta parte, hermanos. Y nos vamos a preguntar en esta noche, hermanos, ante la promesa de libertad que la misma palabra de Dios ha traído a la vida de ¿quién? De cada uno de nosotros. Porque esa promesa de libertad trae una condición esencial, y es de conocer la verdad para que traiga consigo una consecuencia de ser ¿qué? Libres. ¿Libres de qué, iglesia? Libres de la esclavitud de ¿qué? Del pecado y de la muerte, ¿no es cierto que sí? Porque todos tenemos que saber, como hijos de Dios y como cristianos, que se ejecutó una obra de redención, de justificación, de expiación y de salvación, ¿no es cierto que sí? Que fue la obra que redentora de la cruz del Calvario. Allí se nos dio que la libertad, porque tanto tú y yo éramos esclavos de qué, del pecado y de la muerte. Y Cristo
a través de esa obra de redención, paga el rescate a un precio de ¿qué? De sangre, por nuestras ¿qué? Por nuestras vidas. Vas a repetir conmigo, iglesia, ¿cuánto más? Que se escuche, iglesia, ¿cuánto más? La sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció sin mancha a Dios. Limpia ahora mi conciencia de obras muertas para yo servirle al Dios vivo. Entonces Jesús empezó a hablarle ¿a quién? A los judíos, ¿no es cierto? A los que habían creído en Él. Y ese creer es tener ¿qué? Fe, ¿no es cierto que sí? ¿Qué es la fe, iglesia? La convicción, la certeza de lo que no estoy viendo, lo voy a haber hecho ¿qué? Un hecho, una realidad, ¿dónde? En mi vida. Entonces Jesús es la fuente ¿de qué? De la verdad. Porque por la verdad, tú y yo hemos sido ¿qué? Libres. Libres, iglesia. Jesús mismo es la verdad que nos hace ¿qué? Libres. ¿Cuántos creemos en Jesús? Amén. Vamos a ir a Hechos 2, del 44 al 47. Porque vamos a ver cómo se dio la manifestación de ese creer en el creyente, que en este caso le está hablando ¿a quién? A nosotros, ¿no es cierto, iglesia? Y dice la palabra del Señor. Hechos 2 del 44 al 47. Todos los que habían creído estaban como iglesia, juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todo según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo ¿qué? Salvos. Si vamos a mirar, iglesia, ese creer fue fundamentado en ¿qué? Primeramente, en la unidad. ¿No es cierto? Que nos lo está diciendo la palabra. Unidos. Y esa unidad nos la ha dado a representar el cielo a través de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos claro, iglesia? Luego ellos permanecían unidos y compartían sus bienes, o sea, que suplían las necesidades de ¿quién? Del otro. O sea, que en ellos no había ¿qué? Egoísmo. Había ¿qué? Una actitud de ¿qué? De dar, de preocuparse por ¿quién? Por el otro, por el hermano. Todos tenían el mismo ¿qué? Propósito. Y pregúntate hoy, iglesia, ¿cuál fue el propósito grande del cielo para con tu vida? De que fueras ¿qué? Salvo, libre. ¿Libre de qué? De esa esclavitud que nos separaba de qué? De la presencia del Padre. ¿Por causa de qué? De nuestro pecado. Y decimos muchas veces, iglesia, creer, pero ¿dónde están estas condiciones como iglesia? Luego oraban
compartían el pan físico y espiritual. Alababan a Dios, adoraban al mismo Dios. ¿Y qué hacía el Señor? Añadía a la iglesia los que verdaderamente Él había tomado para que fueran ¿qué? Salvos. Como un día lo hizo con usted y conmigo. ¿De dónde nos sacó el Señor, iglesia? Del lodo ¿qué? Cenagoso. De un mundo de ¿qué? De oscuridad y de muerte. Pero en el corazón de Dios estaba ¿qué? Que usted y yo formáramos unánimemente todo lo que es su iglesia. ¿Estás convencido de esto, iglesia? Amén. Vamos al versículo 8:31 de Juan. ¿Y qué nos dice el versículo 8:31, iglesia? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. En otra versión dice: si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, o sea que nos está dando un principio fundamental, que es que la obediencia ¿a qué? A la palabra. ¿Cuántos permanecemos en la palabra? Porque la palabra tiene que ser ¿qué? Hecha vida ¿dónde? En tu vida. Nosotros tenemos que permanecer en ese principio de la palabra. Y ese principio de la palabra nos conlleva ¿a qué? A obedecer la palabra, la enseñanza, porque es el fundamento y principio que nos exige el mismo Dios. A ver, si no obedeciéramos la palabra, ¿qué sería de nuestras vidas? Vidas nulas, vacías, sin sentido. Pero tú tienes que hacer que la palabra se haga obra ¿dónde? En tu vida. ¿A través de la ayuda de quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿No es cierto que es, iglesia? Es con la ayuda del Espíritu Santo. Es en la intimidad y en la comunión con Dios que tú tienes la revelación de ¿qué? De la palabra. De esa palabra que nosotros tenemos que desmenuzar y entender el propósito de Dios. ¿En qué? En nuestras vidas. Y dice la palabra: y serán, o sea que Jesús lo afirma como un hecho, serán ¿qué? Mis seguidores, si obedecéis ¿qué? Mi palabra. ¿Cuántos somos seguidores de Cristo? Estamos aquí porque seguimos ¿a quién? A Cristo. Porque tú viniste hoy a qué, iglesia? Alimentarte de la palabra, que esa palabra hoy te hará ¿qué? Libre. Porque Jesús es la palabra. Y así lo afirma Jesús como un hecho. ¿Serán qué? Mis seguidores. Ellos ahora conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Porque la palabra que tiene, iglesia, poder y vida. ¿No es cierto que sí? Porque la palabra tiene ¿qué? Poder y vida. Porque la palabra de Dios nos confronta. ¿No es cierto que sí? Porque dice la palabra que la palabra es como una espada de ¿qué? De doble filo,
que penetra hasta romper ¿qué? Tuétanos, coyunturas y ligamentos, y nos confronta. ¿Cierto que sí? Y qué lindo cuando la misma palabra nos confronta. Porque la misma palabra nos está hablando ¿qué? La purita verdad a lo que estamos viviendo. ¿Dónde? Dentro de nuestro corazón. Porque mire como lo dice el salmista: aún desconozco pecados que digo no tener, pero que están ¿dónde? Dentro de mi corazón. Pero la palabra siempre va a desnudar el interior del corazón del hombre, porque eso es lo que mira ¿quién? Dios. Tu corazón y mi corazón. Se les abrirá ¿qué? El entendimiento. Se les dará a conocer la verdad como un tributo propio de alguien, en este caso ¿de quién? De Jesús. Cuando él mismo afirma en Juan 14:6, ¿qué dice Juan 14:6, iglesia? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? La vida. Porque la verdad está cimentada en el fundamento primeramente ¿de qué? De la fe y en Jesús. ¿Cierto que sí? ¿Cuál es el cimiento de tu fe, iglesia? Jesús. Él es el cimiento de tu fe. Tú estás afirmado en una fe que estás ligada ¿a quién? A Jesucristo. La verdad es que indisoluble. No tiene argumento. La verdad no se cuestiona. La verdad es el mismo Cristo. Dámosle un aplauso al Espíritu Santo. La palabra es firme, es fiel, es segura, es digna de confianza, y la palabra se hace realidad en tu vida. Si así tú lo crees. Juan 1:17. Amén, iglesia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. Porque esa gracia la otorgó ¿quién? El mismo cielo. Y la gracia es el favor inmerecido. Porque usted y yo no merecíamos nada. Usted no se ha preguntado eso, iglesia. ¿Qué merecíamos? Nada. Pero el mismo cielo se da en manifestación, en gracia y en favor nuestro. Y esa gracia vino representada ¿por quién? Por Jesús. Cuando se dio ¿por quién? Por usted y por mí. ¿A morir en dónde? En una cruz. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La verdad la personifica Jesucristo. ¿Quién es el mismo que? Dios. A Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en su Hijo Jesucristo. Al Padre le agradó, iglesia, que todo lo que era Él se diera en la persona ¿de quién? De Jesús.
¿Y Jesús qué nos trajo? La verdad y la libertad. ¿Entendida, iglesia? Vamos a ir a Juan 8:32, donde la palabra vuelve y nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Estas palabras de Jesús constituyen una promesa gloriosa de libertad para todos aquellos que decimos ser sus seguidores. ¿Cuál es la verdadera libertad? Jesús. Jesús estaba libre ¿de qué? Del pecado. ¿No es cierto que no pecó? Y habitó en una carne igual y similar a cuál, a la nuestra, pero en él no hubo ¿qué? Pecado. Estaba libre de los poderes de las tinieblas. Era libre de hacer la voluntad del Padre. Era libre de manifestar la gloria del Padre. Fue libre de dar su vida por nosotros. Y esa misma libertad nos ofrece Jesús a todos a quienes creemos en Él. Solo es que, iglesia, creer en Jesús, que Jesús es la verdad, es el camino y es la vida. No hay otro fundamento para los seguidores de Jesús. Hoy tenemos que tener claro esto, iglesia. Es Jesús mi camino. Es Jesús mi verdad. Es Jesús la vida que se dio por mi vida. ¿No es cierto que sí? ¿Cuánto sufrió Jesús para redimirnos? Para expiar nuestro pecado. Pero la vida que vivió fue derramada en la sangre que vertió, para que todo aquel que realmente lo recibe crea que Jesús es la vida misma y es la mejor manera de ¿qué? De vivir. Nosotros podemos hacer una comparación, iglesia, de la vida que teníamos antes a la vida que tenemos ¿qué? Hoy. ¿En quién? En Jesús. Ay, pastor, pero es que la vida cristiana no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil la vida cristiana, hermano? Porque todos los días tenemos que crucificar ¿qué? Esta carne. Por eso se nos hace ¿qué? Difícil. Pero ¿a quién tenemos como consolador, como amigo, como consejero? Al Espíritu Santo de Dios. Que nos ayuda ¿a qué? A morir ¿a qué? A nuestra debilidad. Muchos fuimos esclavos de muchos pecados, ¿no es cierto que sí? Pero a medida que el Espíritu Santo hace la obra en nosotros, hemos ido dejando ¿qué? Muchos pecados, ¿no es cierto que sí? Y venimos con otras luchas, pero tenemos esa esperanza viva de ¿qué? De que por la sangre de Jesús, continuamente, todos los días, nuestros pecados son lavados. ¿Entendido, iglesia? Tenemos que aprender a ser discípulos de Jesús o seguidores de Jesús. Es la verdad entrando en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque ello nos traerá ¿qué? La verdadera libertad que viene de Dios. Jesús es la luz y la verdad. Él tiene la respuesta a todas nuestras necesidades. Y es más, Él es la respuesta de todo lo que hoy es ¿qué? Nuestra vida.
¿Quedaste entendido, iglesia? Démosle pues la gloria y la honra a nuestro buen Dios en esta noche. Y es de que exaltemos cada noche, cada mañana, al Dios de la gloria. ¿Quién es ese Dios de la gloria, iglesia? Jehová de los ejércitos. Ese es el Rey de la gloria. Y que la palabra de verdad y de vida siempre esté donde? En nuestros corazones. Amén, iglesia. Amén. Amén, amén. Sí, Señor. Quiero leer una partecita de un versículo que tiene que ver muchísimo con esta área, donde dice: vosotros sois mis amigos, pero si hacéis, dice el Señor, lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si haced lo que yo os mando. Qué bueno. Es una bendición, es una promesa tremenda, pero tenemos que hacer algo. Si realmente nos catalogamos como esos amigos reales en el Señor y confiamos en Él y visualizamos las cosas que Dios a través de su palabra nos habla todo el tiempo, todo el tiempo. Estaba mirando ahora que cuando comenzamos nuestro tiempo de miércoles, inicialmente llegamos 6, después llegamos 14 y ahora estamos 22. Y esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Porque estamos dormidos espiritualmente y tenemos que cambiar. Tenemos que visualizar que el Señor nos está llamando, Él está ahí y nosotros tenemos que escuchar su voz. Y me preguntaba en este momento, ¿qué tal que el Señor viniera en este instante? En este instante. Muchos diríamos, ahí pues nos fuimos con el Señor porque estamos aquí en la iglesia. No, tampoco. Porque si no estamos realmente preparados, ahí quedamos. Entonces, amén por todo esto. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado en esta noche. Bendice tus hijos. Gracias por el cansancio de tus hijas, de tus hijos. Gracias, Señor, por todo lo que tú has provisto hasta este momento. Te honramos, te glorificamos. Y pedimos, Señor, que tu presencia sea con cada uno de nosotros. Permite, oh Dios, que en la invitación que hemos hecho para el viernes, Señor, cada uno podamos disfrutar ese tiempo de adoración, de alabanza, de tu palabra, de ese tiempo de oración que vamos a tener para tu honra y para tu gloria. Señor, ayúdanos a servirte cada día mejor, que podamos hacer tu plena voluntad. Gracias, Señor, por estas familias preciosas que en esta noche han venido. Y repito, a pesar de el cansancio, de las dificultades, Señor, aquí estamos, glorificando tu nombre. Bendice cada familia que trae su ofrenda. Gracias, Señor, por ello. Permite que cada uno de nosotros podamos salir de este lugar en bendición y que podamos ir a casa y que con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo podamos ir en tranquilidad y en bendición. Y que mañana sea un día especial. La siguiente semana, Señor, podamos rendir honor y gloria a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.